Aquí dice el apóstol Pablo, en su introducción o en su salutación, en su saludo, ¿no? Dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio. El saludo de Pablo aquí mismo es el Evangelio de Cristo en sí. Vamos a observar, pero comenzamos primero. Quiero que comprendamos un poquito qué es Roma. ¿Qué fue la iglesia de Roma? No es la misma de lo que hoy en día está ahí. No debemos pensar, bueno, es una carta a la iglesia católica. No debemos pensar en esos términos de ninguna manera, aunque tal vez los católicos les gustaría decirlo así. Sin embargo, eso sería lo más incorrecto posible, ¿no? La iglesia de Roma, donde Pablo escribe, no tiene casi nada que ver con lo que es la iglesia concentrada en el Vaticano en el día de hoy allí, ¿no? Por muchas razones uno puede expresarlo así, ¿no? Pero basta que sea de esta manera. Bueno, Roma ha sido el centro cultural, político y también muchas veces religioso. Durante más de un milenio, durante más de 1000 años, ha sido Roma el centro político y de gobierno de esta zona y luego del Imperio Romano. El Imperio Romano, estamos hablando de un gobierno, diferentes formas de gobierno tomaron el Imperio Romano desde el siglo VIII antes de Cristo hasta el VII siglo después de Cristo y después todavía avanzando por el Imperio Bizantino. Entonces, y Roma en la época de Pablo, cuando Pablo escribe esta carta, ya tenía más de 1 millón de habitantes. O sea, Roma era, y hay que poner un poco en contexto histórico también, ¿no? O sea, claro, hoy día existen ciudades más grandes, con más habitantes, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en esta época, cuando escribe Pablo, ya tenía 1 millón, hasta 1,5 millones de habitantes, la ciudad, la capital, Roma, la capital del Imperio Romano. Muchos eran esclavos, muchos eran pobres. Entonces, y Pablo escribe esta carta a la iglesia de Roma. Se encontraba una pequeña comunidad de seguidores de Jesucristo, de creyentes en Jesucristo, de la iglesia de Jesucristo, una pequeña comunidad que vamos a observar quiénes eran, ¿no? Pero escribe Pablo esta carta en el año más o menos 56 después de Cristo. O sea, relativamente temprano escribe Pablo la carta y la escribe finalizando su tercer viaje ministerial o su tercer viaje misionero, ¿no? Donde él inició sus viajes, se recuerdan, antes del concilio, después del concilio, segundo y tercer viaje, y finalizando desde la ciudad de Corinto, escribe esta carta, ¿no? Ustedes conocen, ahí tenemos las 2 cartas también, las cartas a los corintios, y desde la administración en la ciudad de Corinto, manda, a través de Febe, de una hermana, manda la carta a la ciudad de Roma, a la iglesia en la ciudad de Roma. Había un emperador desde el 54 hasta el 68 después de Cristo que justo gobernaba y reinaba, ¿no? El emperador Nerón, el César Nerón en esta época. Y este Nerón es especialmente conocido como un tiránico, un superdictador, un hombre muy cruel, ¿no? Nerón en el 65 después de Cristo mató a Pedro. Nerón mató a Pedro, y en el 68 después de Cristo mató al apóstol Pablo. Era una época de mucho movimiento. Eso ayudó mucho en la divulgación y en la predicación del Evangelio del Reino también, ¿no? De que se viajaba en esta época muchísimo y que Roma, el Imperio Romano, se ocupaba realmente de que la gente libremente y con
mucha libertad y con la mayor facilidad posible podían viajar y llegar hasta los lugares más extensos del imperio. Es decir, desde la misma Germánica hasta el mismo África, todo ciudadano romano, todo viajero podía llegar con relativa facilidad, ¿no? Hoy tomamos aviones, obviamente, ¿no? Pero en esta época era todo por carretera o por vías y por caminos. Es conocido, tal vez los que han ido a Roma conocen, ¿no? Han escuchado de esas muchas vías que existen. Voy a mencionar algunas: la vía Apia, ¿no? La vía Cornelia, la vía Aurelia, la vía Valeria, la vía Domitia. Y eran vías realmente, no eran, nosotros a veces nos pensamos, ¿no? Bueno, en esta época, ¿qué habrá sido, no? Un caminito así un poco aplastado por los pies de las personas y los caballos. No, eran vías de 6 a 12 metros de ancho, ¿no? Entonces, es impresionante. Lo más conocido del Imperio Romano son justamente sus caminos. No por nada decimos todos los caminos llevan a Roma, ¿no? ¿Por qué decimos eso? Porque de alguna manera, no por la religión, digamos, ¿no? Eso algunos ya abusan algún dicho, ¿no? Sino simplemente por el reconocimiento, wow, o sea, tantos caminos y vías han construido en esta época. Estamos hablando de más de 400 vías en el Imperio Romano. Por todo lado realmente era una red de caminos. Estamos hablando de más de 70,000 kilómetros de longitud de caminos y de vías, ¿no? Donde realmente todo el mundo del imperio y fuera del imperio podía viajar fácilmente a todo lugar. Era muy notable si alguien venía de otro lugar, qué sé yo, ¿no? Y entraba, digamos, al gobierno, al imperio romano, ¿no? Como empezaron las vías, empezaron los caminos ya más establecidos, con piedras, algunos incluso asfaltados, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y no es extraño, vayamos a Hechos 2, por favor, no es extraño de que la gente viajaba realmente mucho en esta época. Y como dije, eso ayudó mucho, bastante, en poder predicar el evangelio de los reinos. Hoy nos preguntamos, ¿cómo podrían hacer si no había ni tele, ni radio, ni internet, ni nada, ni medios de comunicación? El medio de comunicación en esta época eran los caminos. Por estos caminos se viajaba y los apóstoles y mucha gente, no solo los apóstoles, ¿quiénes más? Hechos 2:10, por favor. Podían ir a todo lado para poder compartir y conocer a Dios. Dice en Hechos 2:10, conocemos este pasaje, aquí inicia la iglesia del Señor Jesucristo. Estamos en el día de Pentecostés, una festividad del pueblo judío, una festividad donde ellos celebraban la entrega de la ley de Moisés al pueblo de Dios, pero ese día de la entrega de la ley de Moisés, que festejaban los judíos, Pentecostés, aquí la iglesia del Señor Jesucristo, con la llegada del Espíritu Santo, inicia la iglesia del Señor Jesucristo. Recordamos aquí la primera predicación del apóstol Pedro, ¿no es cierto?, donde él alza la voz, ¿no? Después que los 120 fueron llenados del Espíritu Santo, hablaban en diferentes lenguajes. Aquí todavía no hace referencia a el habla en lenguas como oración como tal, sino aquí efectivamente los apóstoles, los 120, hablaban, en otras palabras, idiomas. Hablaban idiomas. Porque cada uno podía escuchar el mensaje de Cristo en sus idiomas, y no necesariamente los apóstoles habían aprendido esos idiomas, sino cada uno escuchaba las grandes maravillas de Dios, ¿no? Entonces, y aquí nos comparte Lucas, el que lo escribe, quiénes estaban presentes en esta predicación, en la primera predicación de la iglesia de Cristo. Solamente algunos vamos a mencionar. Aquí dice el verso 10, había gente en Frigia y de Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Aquí nos da un dato muy interesante, y Lucas sabe por qué los incluye aquí a los romanos
porque eso nos da la respuesta cómo llegó el Evangelio de Cristo a la ciudad de Roma. ¿Cómo llegó el Evangelio de Cristo a la ciudad de Roma? Llegó a través de gente que escucharon el Evangelio en el día de Pentecostés, que en algún momento viajaron y compartieron luego en sus hogares, en sus lugares donde ellos se encontraban en la ciudad de Roma, el Evangelio de Cristo. Empezaron ellos muy hermanamente, por decir, no apostólicamente, sino muy hermanamente, o sea, entre los hermanos, simplemente los que habían creído en este mensaje, empezaron a compartir el Evangelio de Cristo entre sus amistades, entre sus familiares, en las personas, y empezaron a reunirse. Probablemente en algún lugar, en algún hogar, comenzando, tal vez posteriormente empezaron a buscar algo un poco más grande, tal vez alguien tenía una sala, aquí nos podemos reunir, lo que sea, tal como hoy día también se encuentra, no es muy diferente en ese sentido como el día de hoy, como nosotros aquí. Probablemente, no hay ningún problema, probablemente en la ciudad de Roma se encontraba una comunidad que tiene una sala, un salón, y ahí se reunían cuando Pablo les escribe. No sabemos qué tamaño tenía la iglesia de Roma cuando Pablo les escribe. Eso es un desconocimiento para nosotros. Pero sabemos nosotros que ya en esta época se reunían en lugares como esto. Algunos dicen, ¿no? ¿Dónde dice que la iglesia debe tener un lugar? Bueno, la Biblia enseña mucho eso. El primer lugar donde se reunían y alquilaban, donde se reunía la iglesia de Cristo, se llama aposento alto. ¿Aposento alto qué es? Es una sala de comida, incluso podría ser una sala pública, ¿no? Donde podían reunirse y ahí se congregaban ya desde los inicios, ¿no? El aposento alto no solamente servía para la última cena del Señor Jesucristo, sino el aposento alto los discípulos seguían utilizando este salón que Jesús indicaba que debían alquilarlo o que debían alquilarlo, a alguien los prestaba, eso no sabemos ya, ¿no? Pero se reunían en el aposento alto, en este salón, ¿no? Y posteriormente seguían los apóstoles y los hermanos reunirse ahí, ¿no? Y de la misma manera empezaron a reunirse. ¿Qué quiere decir con esto? La iglesia de Roma no fue fundada por apóstoles, así como tales como nosotros podríamos pensar, ¿no? Sino la iglesia de Roma no fue fundada ni por Pablo ni por Pedro. Quiero recalcar eso porque algunos ahí nos hacen confundir, ¿no? Pedro fundó la iglesia de Roma. No, ese es un gravísimo error. Esta iglesia fue fundada por estas personas que creyeron y se convirtieron en el día de Pentecostés. Amén. Pablo no visitaba, no conocía en persona esta iglesia de Roma. Aunque él escribe la carta acá, él no conocía a estos hermanos. Él no sabía quiénes eran. Solamente parece le impresionaba. También era importante en el Imperio Romano, en la misma ciudad de Roma, había una comunidad cristiana, entonces él escribe esta carta, ¿no? Para enseñarles, para compartirles el evangelio, lo que vamos a ir conociendo, ¿no? Entonces, sin embargo, vayamos a Hechos 25, por favor, verso 9. Sin embargo, el apóstol Pablo, él no fue a Roma cuando escribió la carta, sin embargo, después sí llegó a Roma. Eso conocemos aquí cuando dice: pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo: ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? 10. Pablo dijo: ante el tribunal de César estoy. Pablo estaba apelando no ser juzgado ya en Jerusalén, no ser juzgado ya por los judíos, aunque él, la acusación era contra la ley de los judíos, pero Pablo, como era ciudadano romano, apelaba para ya no entrar en más vueltas y para que no le matasen a él apeló a César. Quiero que el César en Roma me juzgue. Él que dicte realmente sentencia quién soy, qué he realizado, porque yo no estoy consciente y ustedes no tienen ninguna prueba de ningún delito que ustedes me están acusando. Entonces, él apela al César
en el versículo, por favor, 12 directamente, dice Festo, entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió: a César has apelado, a César irás. ¿Por qué apelaba Pablo al César? Porque Pablo esperaba, y fue todavía también así en algún momento, Pablo apelaba al César porque como ciudadano romano, él gozaba honores y derechos romanos. Entonces él tenía el derecho a un justo juicio. Y esto apelaba a Pablo. Yo quiero que me juzguen con justicia. Si he cometido delito, seré sentenciado. Si no, seré liberado. Entonces, ¿quiénes eran los romanos? Es decir, la iglesia en la ciudad de Roma. Vayamos a Efesios, por favor, capítulo 2. Ya hemos visto que los ciudadanos romanos que estaban en la ciudad de Jerusalén escuchando el evangelio de Cristo por boca de Pedro, dice la palabra, eran tanto judíos como prosélitos de Roma. Tanto judíos y prosélitos. Entonces debemos tomar en cuenta que la iglesia de Roma estaba compuesta de judíos y de prosélitos y de gentiles. De judíos, ¿quiénes eran? Bueno, así como Pablo era un judío, tenía padre y madre judíos, ¿no? Era perteneciente al pueblo de Abraham, ¿no? El pueblo judío. ¿Quiénes eran los prosélitos? Los prosélitos eran gentiles, otros romanos que no eran judíos, eran gentiles, de habla griego, eran gentiles que no pertenecían originalmente al judaísmo, a la creencia judía, pero lo abrazaron la fe judía, abrazaron la fe en la ley de Moisés y se hicieron creyendo en la Torá, creyendo en el Dios de Abraham y se hicieron judíos. Son gentiles que se han convertido al judaísmo. Esos son los prosélitos. Y luego la iglesia de Roma estaba compuesto de gentiles. Gentiles como tales que no eran judíos, no se hicieron judíos, sino que podríamos decirlo que eran paganos. Ya no porque ya se habían convertido a Cristo, ¿no? Pero originalmente eran idólatras, ¿no? Que tenían diferentes dioses. De repente sacrificaban al mismo César Nerón, ¿no? Pero desde que conocieron a Jesucristo, desde que creyeron en Jesucristo, dejaron de practicar estas religiosidades. La iglesia de Roma, de alguna manera, era una iglesia ejemplar en vivir esto lo que Pablo enseñaba a los efesios. Efesios 2, por favor, 13. ¿Qué dice Efesios 2, 13? Dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, ¿quiénes estaban lejos? Los gentiles, lejos de Dios, lejos de los pactos, no estaban incluidos en las bendiciones de Dios. Vosotros, los gentiles, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Un pueblo de ambos pueblos hizo uno. ¿Cómo se llama? Iglesia de Jesucristo. Compuesto de judíos y de gentiles. Esa es la iglesia de Jesucristo. Debemos empezar a abandonar ese concepto donde Dios tiene a los judíos como pueblo de Dios y los gentiles aparte, ¿no? Hay una creencia ahí del dispensacionalismo y todas esas cosas, pero debemos empezar a entender qué es la iglesia de Roma y qué es aquí el mensaje, lo que dice el apóstol Pablo. El Señor Jesucristo hizo del pueblo de Israel y de los gentiles un nuevo pueblo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, gentiles y judíos, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Cuál pared? La que existía en el templo, una pared que dividía entre judíos y gentiles, que decía, si un gentil pasa esta pared, será muerto. Y esta pared de separación, de muerte, el Señor Jesucristo lo ha derribado. ¿Qué quiere decir esto? El Señor Jesucristo permite a los gentiles pasar este muro y entrar también a la presencia de Dios. Efectivamente podrían entrar, no efectivamente, sino
ellos, según Jesucristo, podrían entrar al templo igual como los judíos. Obviamente no los dejaron porque no creyeron en el Señor Jesucristo, pero en la fe en Cristo, como Dios el Señor Jesucristo ha derribado esta pared de separación e hizo de esta manera el acceso para toda persona, no importa que sea judío o gentil. El único condicionante que dice la palabra de Dios es creer en el Señor Jesucristo. ¿Cómo yo puedo acceder a esto? Preguntaban muchas personas. ¿Y cuál es la respuesta del Evangelio? Cree en el Señor Jesucristo y accedas a Dios el Padre. Amén. Entonces, verso 15. Rápidamente. Aboliendo en su carne las enemistades. ¿Y cuál enemistades? ¿No? Habían realmente los gentiles hacia los judíos hacia los gentiles. No había mucho compañerismo ahí. Y también aboliendo en su carne la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear. El Señor Jesucristo ha creado en Él, en sí mismo, de los dos. Mira, qué enfático es Pablo. ¿De cuántos? De los dos, de judíos y gentiles, ha hecho el Señor Jesucristo un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. ¿Y por qué es importante? Porque justamente esto enseña el apóstol Pablo en la carta a los romanos, y lo vamos a analizarlo y lo vamos a observar a través de un olivo, ¿no es cierto?, donde los gentiles por la fe en el Señor Jesucristo son injertados, ¿no? Entonces, un nuevo hombre haciendo la paz, 16, y mediante la cruz reconciliar con Dios. Mira, los dos necesitaban ser reconciliados. No es que los pueblos, es que los judíos ya son salvos. Eso muchos creen hoy día. Los judíos por ser judíos ya son salvos. ¿Qué cosa? El Señor Jesucristo tenía que reconciliar a los judíos con Dios. Aunque eran pueblo de Dios, Jesucristo los ha reconciliado. Pero ¿a todos o a quiénes? Los que creen. También enseña la carta a los romanos, eso con mucha claridad, ¿no? Entonces, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. ¿Cuál cuerpo? De lo que somos hoy día, el cuerpo de Cristo, la iglesia de Jesucristo. Tal vez algunos preguntan, pero ¿por qué hoy día hay más gentiles que judíos? Es obvio que la iglesia, el cuerpo de Jesucristo, se ha compuesto de más gentiles, es mucho más frecuente gentiles que de judíos. ¿Por qué? Porque son mucho más personas, ¿sí o no? Porque estamos hablando de todas las naciones. Pero fíjense en Abraham, genéticamente, ya estaba puesto ahí adentro de él. ¿No dijo acaso Dios a Abraham, en tu simiente? Es decir, Pablo dice, en Cristo, en tu simiente serán benditas todas las naciones, todos los gentiles. En ti serán benditos, tanto el pueblo que voy a formar a través de ti físicamente, tanto los pueblos que van a creer en tu descendiente, en Cristo. Entonces, los que enseñan, hay una doctrina que enseña que Dios tiene dos pueblos. He visto una imagen, no sé si ustedes lo han visto, he visto una imagen según esa doctrina, Jesús como novio, como esposo y dos novias. ¿Crees que así serían las bodas del Cordero? ¿Así sería el reino de Dios aquí en Jesucristo con dos chicas? No, ¿verdad? Entonces el Señor Jesucristo tiene una novia, una esposa. ¿Cómo se llama? Iglesia de Jesucristo. ¿Son solo gentiles? No, también son judíos. ¿Son solo judíos? No, también son gentiles. ¿Son mayormente gentiles? ¿Qué se dice? Obvio. A ver, dile que está a tu lado. Obvio. Claro, no preguntan, pero ¿por qué entonces hay tantos gentiles y pocos judíos? Obvio. Pues estamos hablando de todas las naciones que son incluidos en la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Cómo? Por la fe en Jesucristo. ¿Cuántos cuerpos tiene Jesús? ¿Cuántas iglesias tiene Jesús? ¿Cuántos pueblos tiene Jesús? Hizo un solo pueblo haciendo la paz. 17.
Comparto eso de Efesios porque eso va a ser muy importante para comprender el mensaje a los romanos. Porque justamente eso enseña Pablo. ¿Por qué los romanos? Porque prácticamente en esta época todavía la iglesia de Roma estaba compuesto, ¿se dice 50-50? ¿Dicen eso o no? 50-50, ¿no? 50-50 prácticamente. La iglesia de Roma estaba compuesta de judíos y de gentiles. Entonces Pablo enseña a los efesios aquí, pero Pablo enseña el mismo mensaje que Dios hizo de los dos. Un solo pueblo lo enseña también a los romanos. Entonces vino y anunció las buenas nuevas de paz, el evangelio, ¿verdad? A vosotros que estabais lejos, los gentiles, y a los que estaban cerca, los judíos. 18, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Mira, cuán enfático es Pablo acá. ¿Cuántas veces él dice los unos y los otros, los de cerca y los de lejanos, los que estaban de un lado de la pared y los que estaban del otro lado de la pared, los ha unido en un solo pueblo? Amén. Pablo, volvemos a poner Romanos 1:1. Pablo escribe a la iglesia de los romanos, la iglesia que vivían. Las personas vivían en Roma, en la capital, el centro político del gobierno de todo el imperio romano, el centro de mucho poder, de mucha gente muy grande. Y Pablo escribe esta carta y se presenta. ¿Quién era Pablo? Pablo, un judío con ciudadanía romana. Prácticamente el mismo apóstol Pablo vivía de alguna manera en su vida civil esta unión entre judío y gentil. Él, como su religión, antes de conocer a Cristo, antes de convertirse a Cristo, que era Pablo, un judío, creyente, practicante, bastante enfático en su práctica religiosa, pero al mismo tiempo tenía la ciudadanía romana. Es decir, tenía muchos privilegios que la mayoría de los judíos no tenían. Creo que por eso se unía muy fuertemente también con su discípulo Timoteo, porque Timoteo vivía algo muy similar, ¿no? De unión, un hijo de una unión matrimonial, su madre judía, Timoteo, su madre judía, y su padre griego, gentil. Entonces, ¿qué eran los judíos en la época de Pablo? Eran los conquistados, eran los subyugados al imperio romano. Desde que los judíos perdieron la ciudad de Jerusalén y el templo construido por Salomón, el templo de Salomón, por el imperio babilónico, desde que lo perdieron, prácticamente no volvieron más ser un pueblo tal como nos muestra el Antiguo Testamento. Entonces la fe cambió mucho, la fe tenían que ajustarla, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero ya es demasiado decirlo así. Pero ¿quiénes eran los judíos en la época del apóstol Pablo? Eran los conquistados durante siglos ya, durante 6 siglos eran los conquistados, los que no eran un pueblo para autodeterminarse, no era un pueblo libre, porque eran subyugados primero por los babilónicos, luego por los medios y los persas, luego subyugados muy fuerte por los griegos, el imperio griego bajo Alejandro Magno, y luego primero ayudados y luego subyugados también por el imperio romano. Eso eran los judíos. ¿Qué es un ciudadano romano? No es un subyugado conquistado al imperio romano. Más bien es todo lo contrario. Un ciudadano romano, como Pablo también era, más bien era un participante del imperio. Un participante en el sentido que tenía derechos y honores. Derechos y honores. ¿Qué derecho? Por ejemplo, lo que acabamos de leer en el libro de los Hechos, ¿no? Que él podía apelar a César para ser juzgado, para recibir un justo juicio. Si cometió delito, será sentenciado. Si no podían comprobar el delito, fue liberado, ¿no? Así funcionaba ya en esta época el derecho romano. Los abogados, mi esposa sabe, ella me ha compartido eso, ¿no? Los abogados estudian, como el primer año ya creo, ¿no? Derecho romano 1 y 2, y no la carta a los romanos necesariamente, ¿no? Sino estudian derecho romano. ¿Quiénes tenían ese derecho?
Y este honor de estar sujeto bajo el derecho romano, bajo la ley romana, solo los ciudadanos romanos, no todos los integrantes del imperio romano. Pablo era un ciudadano romano. Pablo era el judío con ciudadano romana. Era, por un lado, un conquistado subyugado, pero por otro lado, era alguien que tenía derechos y honores dentro del imperio. Pablo era Saulo de Tarso, un judío que nació aproximadamente 5 después de Cristo. Como 10 años después que naciera Jesucristo, ahí nació el apóstol Pablo, o mejor dicho, el hombre Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, el apóstol Pablo, tenía un nivel de educación superior en esta época. No era un indocto, no era alguien que ahí, como los demás apóstoles, eran pescadores, la mayoría eran. Pablo era uno con educación superior. Realmente era un hombre muy docto, muy enseñado, muy entregado, muy entrenado, a tal grado que él estudiaba bajo los pies del nieto de Hillel, uno de los más grandes rabís y maestros del judaísmo antes de la época de Cristo, el siglo I antes de Cristo. Hillel, un maestro rabí del judaísmo extremadamente importante para el judaísmo. Hillel, la competencia de Hillel es la Shammai, ¿no? Entonces, los que un poquito ven el judaísmo se van a topar con esos nombres. Gamaliel, el maestro de Saulo de Tarso, era nieto de este Hillel. Saulo era de la tribu de Benjamín. Vayamos a Filipenses 3:5. De la tribu de Benjamín. Era un fariseo estricto, un cumplidor estricto de la ley de Moisés. Si mandaba la ley un sacrificio aquí, él lo realizaba. Si la ley prohibía tal cosa, él no lo hacía esto. Si la ley mandaba algo, esto Saulo de Tarso hacía. Era un judío, más bien uno de los más estrictos de su época. Saulo de Tarso, Pablo, hablaba perfectamente hebreo y griego. Perfectamente. Hablaba y escribía. Ahora, al respecto del hebreo, debemos aclarar un poquito algo. Hebreo, en el Nuevo Testamento, aunque dice hebreo, no es exactamente el hebreo como lo conocemos del Antiguo Testamento. Si el Nuevo Testamento hace referencia al hebreo, estamos hablando exactamente del arameo, un lenguaje o un idioma similar o parecido al hebreo, el arameo. Jesús no predicaba en hebreo, Jesús predicaba en arameo. El pueblo judío, ¿qué idioma hablaban entre ellos? Arameo. ¿Desde cuándo? Pues desde antes incluso que fueron conquistados por los babilónicos. Ya el idioma hebreo, tal como del Antiguo Testamento, fue empezando a perderse porque fueron ya conquistados primeramente por ¿quiénes? ¿Quiénes se llevaron los 10 tribus de Israel del norte? El imperio asirio, que hablaban arameo. Y es muy frecuente, el pueblo conquistado empieza a aprender el idioma de los conquistadores. Mira Sudamérica, ¿qué hablamos? Español, prácticamente. Castellano decimos nosotros para un poco, digamos, ¿no? Pero al final hablamos español, ¿no? ¿Por qué? Porque somos conquistados. Aunque ya formamos parte de los conquistados también, porque en nuestras venas ya como decimos, mestizos decimos, ¿no? Ya está de todo, ¿no? Ya está de todo, ¿no? Creo que la mayoría de nosotros está de todo ya, ¿no? ¿Qué cosa habrá en mi sangre, no? Uno puede hacer análisis genética, ¿no? Y de Polonia, y de y el uno, el otro, y de Italia. Eliseth dice, a veces, tal vez pueblo israelita está en tu sangre, no sé, eso dice ella. No importa eso. Entonces, Filipenses 3:5. Circuncidado, aquí Pablo se presenta, circuncidado al 8º día de nacido. O sea, sus padres de Pablo, de Saulo, eran muy devotos judíos también. Circuncidado al 8º día. ¿Por qué? Porque la ley de Moisés así lo manda. Todo varón que nace será circuncidado al 8º día. Del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. ¿Se acuerdan quiénes eran los benjaminitas? La tribu que casi fue exterminada, ¿no? En el libro de los Jueces, ¿no? Lean eso, terrible este libro. Hebreo de hebreos, o sea, él hablaba hebreo, arameo. En cuanto a la ley,
cumplidor estricto, eso quiere decir fariseo, cumplidor estricto. 6, ¿quién era Pablo? En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. ¿Cuál iglesia perseguía él? Mira cómo él la denomina, perseguidor de la iglesia. Con él perseguía a la iglesia de Jesucristo. ¿De quiénes estaba compuesto en un inicio? Predominantemente, ¿de quiénes componía la iglesia de Jesucristo cuando Pablo la perseguía? De judíos. Entonces, cuando él habla aquí de iglesia, no está hablando de griegos y de gentiles. Está hablando de judíos que habían creído en el Señor Jesucristo, en Jerusalén, en la tierra de Israel, en la zona de Judea. Perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, ¿cómo era Pablo? Irreprensible. Nadie le podía acusar jamás que él haya incumplido la ley de Moisés. Irreprensible, estricto cumplidor de la ley, dice él mismo, y eso era efectivamente él, ¿no? ¿Quién podía pedir cartas al mismo sumo sacerdote para poder perseguir a los judíos que habían creído en Cristo? ¿Quién podía tener ese acceso? Solamente un hombre realmente muy influyente y de mucho poder. 7, por favor. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, ahora ya habla de su conversión. Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia de que yo quiero ahora conocer a Cristo. Eso para mí es lo más importante. Ya no soy este judío que antes yo era, fariseo y circuncidado, y el uno, lo otro, y irreprensible en cuanto a la ley, etc. Ahora soy alguien que quiere conocer a Cristo. Eso era Pablo. Uno que anhelaba con todo su ser, con toda su vida, yo quiero conocer a Jesucristo. Claro, ¿acaso no lo conocía? Sí, pero quería más. No se conformaba. Él quería conocer a Cristo, porque él sabía, porque Cristo mismo lo había dicho, porque en eso consiste ¿qué? La vida eterna, en conocer a Dios, en conocer a Jesucristo. Esa es la vida eterna. Pueden buscar en Juan 17, ¿verdad? Pero ahora estamos aquí. Todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. ¿Qué dice Pablo? Mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Y mira cuánto ha perdido Pablo. Todo su prestigio lo había perdido. Todo su reconocimiento. Podrían haberle dado medallas de miembro honroso realmente de un judío estricto a la ley, y todo su reconocimiento que él gozaba como judío lo había perdido todo. Por amor a Cristo, por seguir a Cristo, por conocer a Cristo, lo ha perdido todo. Y lo tengo por excremento. Aquí dice basura, ¿no? Por excremento. ¿Quieren que diga la otra palabra? Por heces. Así. No voy a decir, ¿no? Por heces. Todo eso, lo que yo vivía antes, todo lo que yo tenía antes, todo mi prestigio, mi reconocimiento y todo lo que yo tenía. Mis doctorados, por decirlo, etcétera, etcétera. Mis honores. Tanto judíos como romanos. Lo he perdido todo para conocer a Cristo. Y lo tengo ahora como heces, como excrementos. ¿Para qué? ¿Cuál es su afán? Es que yo quiero ganar a Cristo. Como decimos nosotros hoy día, o eres frío o caliente, o blanco o negro. Pablo decía, si yo me he convertido, entonces andaré en esta mi conversión. De hecho, en la iglesia primera, la conversión de Pablo es una de las más impresionantes. Lucas, ¿no es cierto?, ocupa todo un capítulo en varias ocasiones de la conversión de Pablo, porque a todo el mundo impresionaba. En primera instancia, ¿se recuerdan cómo impresionaba? Ahora dicen que él predica, pero parece que es una estafa, parece que es un engaño. Lo hace diciendo que soy cristiano para perseguirnos, para meternos a la cárcel. La gente tenía miedo.
de cuando Pablo se convirtió a Cristo, en la misma iglesia causó un impacto fuertísimo. Apóstol Pablo, todo lo tengo por basura para ganar a Cristo. Vayamos a Gálatas capítulo 1. Gálatas 1. ¿Quién es Pablo? Gálatas 1:13. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, como ustedes ahora ya han escuchado, que era Saulo, porque habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, así lo llama Pablo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios. ¿Quiénes serán compuestos aquí la iglesia de Dios? Judíos. Y la asolaba, verso 14. Y en el judaísmo aventajaba ¿a cuántos? A muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres, es decir, de la ley de Moisés, del judaísmo. Yo era muy entregado, muy estricto, verso 15, pero cuando agradó a Dios, aquí Pablo menciona algo muy importante, no es que él se escogió así, ahora ¿quién escoge esto? A ver, dígame. Si uno está en el auge de su vida, en reconocimiento, en fama y todo eso, ¿quién ahora decide ser una persona despreciable de por sí mismo? ¿Quién decide eso así? ¿Quién desea eso para uno? Ahora yo tengo toda fama, ahora me voy a hacer un despreciable, que me desprecian, que me persiguen, que me encarcelan y que me maten al final. Eso voy a hacer yo ahora. ¿Tú crees que alguien escoge eso? ¿Quién escogió eso para Pablo? Dios. Dios es... Y se recuerdan, del mismo día de la conversión, no podemos leer todo, pero en el libro de los Hechos está su conversión. Y ahí dice Pablo, ¿no es cierto? O el Señor Jesucristo, mejor dicho, tú llevarás mi nombre, tú sufrirás mucho, tú serás una herramienta en mis manos. O sea, desde el mismo día que Dios escogió a Pablo para que sea un siervo de él, entonces ese día Pablo ya sabía que yo voy a ser sacrificado, yo voy a ser entregado a Cristo con toda mi vida. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne ni con sangre. ¿Qué está diciendo Pablo acá? Dios me escogió para algo, no solamente para ser salvo, no solamente para gozar la eternidad, que muchas veces hoy día nos enfocamos más que todo en eso, ¿verdad? Sino Pablo se enfocaba, Pablo sabía por qué Dios lo había escogido, para que él predicase el evangelio. Eso era su vida ahora. Antes era su vida, se han cumplido estricto de la ley, de las tradiciones de los padres y del judaísmo. Ahora Pablo se convirtió en alguien que predica a Cristo a todas las naciones. Amén. Él predicó primero en Damasco, en el camino donde él se convirtió, ¿verdad? Y luego en muchos lugares. El centro de su servicio, el centro de sus operaciones. Sabemos que el centro de operaciones de Jesucristo era Capernaum o Cafarnaum, donde estaba el mar de Galilea, el mar de Tiberias. El centro de operación del ministerio de Pablo era Antioquía de Siria. Desde Antioquía de Siria, todo el tiempo, él partía para realizar sus viajes misioneros, sus viajes ministeriales. Desde Antioquía inició el primer viaje, desde Antioquía inició el segundo viaje, desde Antioquía inició su tercer viaje. La iglesia de Antioquía era igualmente formada y fundada, igualmente que la iglesia de Roma, por hermanos o por personas que se habían convertido en el día de Pentecostés y que eran de Antioquía de Siria y volvieron y predicaron el evangelio de Cristo allí. Y ahí Pablo llegó a través de Bernabé, llegó a ser un ministro, un maestro de la palabra de Dios en la iglesia de Antioquía. Al lado de la iglesia de Jerusalén, Antioquía era un centro cristiano en Asia Menor. Era, por decir, una capital del cristianismo del primer siglo de la iglesia de Cristo. Ahí pastoreaba Pablo. Su último viaje, que él parte hacia Roma, lo realiza desde la ciudad de Jerusalén, pero ya como detenido ya. Luego llega a la cárcel en Roma, bajo el emperador y César Nerón. Llegó a Roma, luego fue liberado por un poco de tiempo, luego viajó hasta España. Ahí está, 15 es, Romanos 15.
¿Qué dice Pablo? Cuando vaya a España, él deseaba ir a España, a la península Hispania de Roma, o romana mejor dicho. Iré a vosotros porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. 28. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros. ¿Hacia dónde? A España. Se voy a pasar a Roma y de Roma voy a pasar a España. Eso hizo Pablo. Él fue encarcelado por Nerón, ¿no? Llevado de Jerusalén, fue encarcelado en Roma, pero luego fue liberado de esta cárcel y fue liberado y viajó hasta España y luego fue encarcelado de nuevo. Y ahí llegamos a 2 Timoteo 4:6. Porque yo ya estoy, la última carta de Pablo a su discípulo Timoteo. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. 8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Ese es Pablo. Desde su nacimiento, 5 después de Cristo, como Saulo de Tarso, hasta él sabiendo, en su segundo encarcelamiento en Roma, sabiendo que llegó el momento. Sabiendo que llegó el momento. De su primer encarcelamiento en Roma, él sabía que va a ser liberado. Pero el segundo encarcelamiento, él sabía que voy a morir, me van a matar. Nerón me va a sentenciar a muerte y así pasó. Verso 7, por favor. ¿Cómo veía Pablo, el que escribe la carta a los romanos, su propia vida? ¿Cuál era para él importante? He peleado la buena batalla. La vida cristiana, dice Pablo, es una batalla. No es algo así, qué bonito, es una batalla. La vida cristiana es una carrera. Seguro Pablo se recordaba en las grandes carreras y caminos de Roma y todo eso. Y es así. A veces es un buen camino, a veces con puras piedras, a veces pura tierra, a veces hay dificultades, a veces hay gente que te asaltan. Eso llegaba a la mente cuando alguien pensaba en el Imperio Romano, en los caminos. Pero lo más importante, como hemos compartido, en lo mismo caemos al final. Lo más importante, lo que hemos compartido la semana anterior, creyó Abraham y Pablo toda su vida guardó su fe. Todo su estar en Cristo guardó Pablo en su fe en el Señor Jesucristo. Volvamos a Romanos 1:1. ¿Quién era Pablo? El que escribe esta carta. Yo comparto eso con ustedes, con nosotros. A partir de ahora vamos a ir avanzando en la enseñanza, en la carta a los romanos. No así versículo por versículo, porque vamos a terminar cuando seamos viejitos, digamos, ¿no? No, obviamente vamos a avanzar, obviamente, pero solamente hoy día para que nosotros podamos conocer qué era Roma, qué era la ciudad de Roma, qué era la iglesia de Roma y qué era Pablo. O sea, hay que tomarlo en cuenta. Pablo. Hoy Pablo era uno que batallaba en la fe cristiana. Pablo, uno que terminó su carrera en Cristo. Pablo era alguien que dedicó toda su vida. Él podría estar mucho mejor, ¿sí o no? Él podría estar mucho mejor sin Cristo, por decir así, humanamente hablando. Pero él definió seguir el llamado de Cristo. Y al final su vida terminar por amor a Cristo. ¿Quién es Pablo? ¿Cómo se presenta él mismo en esta carta a los romanos? En el saludo de Pablo. Pablo mismo se definía a sí mismo: yo soy esclavo de Jesucristo. Lamentablemente aquí dice siervo, pero el término que Pablo utiliza es doulos, esclavo, tal cual, tal como tú escuchas, tal como la gente del Imperio Romano iba al mercado a comprar esclavos. ¿Compraba qué? Doulos compraba. Esclavos para que le pertenecían y les sirvieran, y que a veces bien tratados, mayormente maltratados. Eso eran los esclavos. Y eso dice Pablo a los romanos: yo soy esclavo, pero ya no soy esclavo de Nerón, no soy esclavo de una religión, no soy esclavo de cualquiera. Yo soy esclavo
de Jesucristo. Yo soy llamado a ser apóstol. Eso soy yo soy un esclavo de Cristo. Yo soy un mensajero de Cristo. Eso es mi vida. Mi vida es ser un esclavo de Cristo. Mi vida es ser un mensajero de Cristo. A mí solamente a partir del día que yo he conocido a Cristo, lo que me importa, lo que me interesa, decía Pablo, era conocerle a Él y hablar de Él a los demás. A diestra y siniestra, en tiempo y fuera de tiempo. Eso era Pablo. ¿Será digno escucharle a Él? ¿Será digno de leer su carta a los romanos para conocer qué nos tiene que decir este tremendo apóstol Pablo? Un esclavo de Jesucristo, un mensajero de Jesucristo. ¿Y qué más? Un entregado a Cristo. No simplemente era alguien que hablaba de Jesús, que Dios ama a todos. No, eso no es Pablo. Pablo era un hombre entregado a Cristo. Dice aquí, apartado para el evangelio de Dios. Esa es mi función ahora. No tengo otra función. Mi función es ser apartado, ser entregado a Cristo y su mensaje, a Cristo y su enseñanza. Esa es mi vida. ¿Cuál es tu carta de presentación? Yo soy tal cual. Pablo, en el mismo, como dije al comienzo, en el primer versículo de la carta, está lleno del evangelio del reino. Solo en el primer versículo Pablo ya pronuncia y menciona y enseña el evangelio del reino de Jesucristo. Ya desde el primer versículo pone las cartas sobre la mesa y pone las pautas y pone la genética de esta carta. Aquí os está escribiendo un esclavo de Cristo. Aquí os está escribiendo uno que es un mensajero de Cristo. No me importa otra cosa sino hablar de Cristo. Pero también está aquí alguien que es un entregado a Cristo, uno que realmente vive para Cristo. Eso es Pablo. Será digno, será importante leer esta carta, estudiar esta carta, escuchar lo que dice Pablo. ¿Qué es un esclavo de Cristo? Es uno que pertenece a otro. ¿Qué es un mensajero de Cristo? Es uno que anuncia a otro. ¿Cuánto nos anunciamos nosotros mismos, no? Y nosotros, Pablo no se presentaba a sí mismo ya. Si algo se presentaba a Pablo, ¿se recuerdan cómo se presentaba a Pablo? Cuando decía apóstol, soy un aborto. Yo no debía ser un apóstol, jamás. Yo anuncio a otro. ¿Qué es un entregado a Cristo? Uno que vive para otro. Como decía el mismo Pablo, de aquí en adelante, todo lo que vivo, ya no vivo para mí. Todo lo que vivo ahora, vivo entregado a la fe en mi Señor Jesucristo. ¿Cuál es tu carta de presentación? ¿Cuál es mi carta de presentación? Mi presentación, cuando me preguntan quién eres, refleja la misma presentación, el evangelio del reino, el evangelio de Cristo. Yo soy esclavo de Cristo. Yo soy mensajero de Cristo. Yo soy uno que vive entregado a Cristo. Amén. Nos pongamos de pie, por favor.